Línea de tiempo, Historia de la Psicología Educativa, presentado por Ashley Ballén, Nicole Berrío y Laura González. Los autores Beltrán Llera y Bueno Álvarez mencionan que la historia de la psicología de la educación se divide en 4 etapas: raíz, comienzo, constitución formal y consolidación. La primera etapa, raíces, es un periodo que va desde antes de Cristo y 1841. Es un periodo influido por las relaciones filosóficas en la educación. Encontramos a Aristóteles antes de Cristo, el cual inició la psicología de las facultades y de la eclosión, y menciona los procesos cognitivos. Asimismo, se encuentra Descartes en la filosofía moderna, el cual pensaba que el conocimiento residía en las ideas innatas. Lo seguía Locke en el siglo XVII después de Cristo. Él mencionaba que las ideas surgen de las experiencias sensoriales y del proceso de reflexión, es decir, que el aprendizaje provenía de la experiencia. Después, Pestalozzi en 1745 a 1827 mencionaba que la educación es un proceso de desenvolvimiento interior. Él trató de minimizar los procesos memorísticos que se encontraban en su época. Lo seguía Herbart en 1776 a 1841. Él fue el primero en formular una interpretación de la educación basada directamente en la psicología. Negaba la posibilidad de experimentar sobre la mente. Tenía en cuenta los procesos de aprendizaje y de personalidad. Dejó el proceso de instrucción de 5 pasos: preparación, presentación, asociación, generalización y por último la aplicación. El comienzo, que está comprendida entre 1890 y 1900, aquí aparecen diversas figuras científicas haciendo aportes en este periodo de tiempo. Inicialmente encontramos a Galton, quien realiza 2 grandes aportes. Como primera instancia, la invención de los primeros métodos de test para la medida de la inteligencia, que estuvieron basados en la discriminación sensorial, y su segundo aporte dentro de la psicología diferencial, ya que impulsó a estudiar la extensión y la causa de las diferencias individuales. Encontramos a Hall, que fue el primer presidente de la APA, se considera el pionero de la psicología de la educación. Él se movía dentro del campo de la psicología evolutiva y destacó la importancia del estudio del niño. Encontramos también a James. Él escribió 2 libros importantes, Principios de Psicología y Charlas a los profesores sobre psicología, que sirvieron como pautas directas o indirectas para enfocar los problemas psicopedagógicos. Encontramos a Cattell. Él introdujo la psicología experimental en América, llevó aplicaciones de la psicología a todos los campos, en los cuales incluye el campo educativo, e investigó acerca de los test mentales relacionados a la memoria, al tiempo de reacción, asociación o discriminación perceptual. Encontramos a Binet, quien fue el que desarrolló el primer test de inteligencia individual, construyendo una escala métrica de la inteligencia que estaba compuesta por una serie de test con los ítems dispuestos en el orden de dificultad creciente y relativos a distintos niveles mentales. Los test abarcaban diversas tareas como coordinación visual, repetición de sentencias y conocimiento de objetos, es decir, de procesos mentales complejos. Y por último encontramos a Hopkins, quien hizo la primera publicación de un manual de psicología de la educación en 1896. Por otra parte, la Constitución formal se desempeñó en el periodo de 1900 y 1918. En esta, la psicología de la educación quedó formalmente constituida como una disciplina diferente. Dentro de estos encontramos a Hunt, que realizó 4 grandes áreas como el análisis de la lectura, la formulación, la discusión de problemas psicológicos de la enseñanza media y el trabajo experimental sobre el número. Thorndike, el primero que ha merecido ser llamado psicólogo de la educación en el sentido moderno en la actualidad. David buscaba una ciencia puente entre la psicología y la práctica. Terman realizó una adaptación de la escala de Binet, que se conoce como la escala de Stanford-Binet. Además, actualiza en su revisión el concepto del consciente intelectual. Bueno, dentro de este periodo también la evaluación de la psicología de la educación se ha tenido en cuenta 3 aspectos importantes. El primero es el número de artículos aparecidos en revistas científicas, el segundo es la evaluación de la tendencia en el estudio de la lectura y el tercero es que se crearon centros de investigación de la psicología educativa.
La consolidación se dio en 1918 a 1941. Este periodo está caracterizado por el surgimiento y la aplicación de test de inteligencia. En 1917 se inician las pruebas psicológicas en reclutas del ejército y el aumento por interés de la medida de la inteligencia. En 1919 se crea el Consejo Americano de Educación. En 1920 se consolida formalmente la psicología de la educación. En los años 20 se aumenta el número y clases de test de rendimiento de Stanford. En los años 30 fue la década del análisis factorial. Por último, para la consolidación de la psicología educativa, en los años 50 la psicología de la educación estuvo en un punto en el que parecía que iba a desaparecer, ya que otras áreas del conocimiento, como la personalidad, la psicología escolar, trataban los mismos temas o invadían el campo de la psicología educativa. En 1968, Ausubel concibe a la psicología educativa como una ciencia aplicada y señala 3 direcciones posibles en la investigación de este campo. A, la investigación pura; B, investigación extrapolada de las ciencias básicas; y C, investigación aplicada. Encontramos a Cole en 1989, quien también señala 3 alternativas para definir si la psicología de la educación era una ciencia básica o era una ciencia aplicada, en las cuales se encuentra primero, una dependencia que hace referencia a una ciencia básica; en segundo lugar, una independencia que hace referencia a una ciencia aplicada; y por último, una tercera alternativa que es la interdependencia, que supera los 2 extremos anteriores. Y ya por último, en los años 90 estuvieron en auge todos los test de inteligencia, que estuvieron influenciados, como ya lo habíamos visto, por Binet y por Terman, que se refirió al concepto de inteligencia como un indicador de madurez intelectual del estudiante.